Nociones básicas de transferencia de calor. Entonces, ¿qué es transferencia de calor? Bueno, en termodinámica siempre nos interesa la cantidad de energía que tenemos en un sistema. Es decir, siempre analizamos los cambios energéticos de un estado al otro. Cambio en la transferencia de calor. Lo que nos interesa es el tiempo en que se realiza la transferencia de ese tipo de energía. Entonces, es la ciencia que busca explicar las razones cómo el calor se transfiere de un sistema a otro. También analiza cómo se hace esa transferencia, los métodos por los cuales se hace la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es calor? Bueno, calor es un tipo de energía, el cual se manifiesta de una forma térmica, o sea, con una diferencia de temperatura, que es frío. Podríamos decir que frío entonces es la ausencia de calor. ¿Y qué sensación térmica? Sensación térmica es, digámoslo así, desde un punto de referencia, por ejemplo, ese término se utiliza mucho para clima, entonces donde el punto de referencia es la persona, entonces se siente, entre comillas, frío o calor, está ligado a un punto de referencia. Entonces el calor es una forma de energía que se transfiere entre dos sistemas por una diferencia de temperatura. Recordando entonces que las escalas de temperatura son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, que en este momento no está. Y también recordando que las diferencias entre Celsius y Kelvin, o sea, de T1 a menos T2, por ejemplo, eso se puede considerar de igual variación y no necesariamente se tiene que hacer la conversión de unidades en ese tipo de casos. La transferencia de calor en ingeniería tiene varias aplicaciones, tanto para la vida cotidiana como para otras aplicaciones mayores en ingeniería. El cuerpo humano es una de las muestras de la transferencia de calor, o sea, cuando estamos haciendo alguna actividad, sudamos para enfriarnos, para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Otros ejemplos son los sistemas de acondicionamiento de aire, la nevera, y ya a nivel industrial serían los intercambiadores de calor, los chillers, que son también para temperatura de lugares. Y entonces se puede, digámoslo así, se trabaja en ingeniería para dos tipos de diseño, o sea, dos tipos de cómo se abarcan los problemas de la transferencia de calor. Entonces se pueden tomar como de capacidad nominal y de dimensionamiento. La capacidad nominal es determinar la razón de transferencia de calor de un sistema existente. O sea, la velocidad, la razón quiere decir la cantidad de calor por un factor de tiempo, es decir, tantos kilojulios por tantos minutos. Eso es lo que significa razón. Entonces, cuánta es la transferencia en esa razón? Y el dimensionamiento es el tamaño del sistema para su transferencia. Bueno, yo necesito perder tanto de calor, entonces, ¿qué tan grande tiene que ser mi equipo que va a hacer la transferencia de calor? Hablando de calores, digamos que podemos hablar de tres tipos de calor, que son el calor específico, el sensible y el latente. Recordando pues de termodinámica que por las tablas tenemos para cada sustancia dos tipos de calores, que es el Cp y el Cv, que es el calor a presión constante y el calor a volumen constante. Entonces, ese calor específico es la energía requerida para elevar un grado de temperatura a una unidad de masa. Es decir, si tenemos 1 kilo de agua, va a ser la energía que requiero para pasarla de 18 grados, por ejemplo, que ya tenemos, a 19. Ahora, el calor sensible es el que se recibe para aumentar la temperatura.
o sea, el calor específico es como más concreto. Este calor sensible es lo que se requiere para subir la temperatura, pero no, digamos, 1 grado, ¿no? Y el calor latente es el que se requiere para un cambio de fase. Entonces ahí recordamos la curva que nos representa la mezcla de agua. Entonces sería para que pase de esa mezcla ya a vapor, por ejemplo, que sería un cambio de fase. Ahora recordando de la termodinámica, la primera ley, o que es la balance de la conservación de energía, donde dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, o en otras palabras, que es la cantidad de energía que cambia en el sistema. O sea, la cantidad de energía que entra menos la cantidad de energía que sale debe ser igual a la cantidad o al cambio de la energía total del sistema. Recordando que hay un montón de tipos de energía, ¿no? Potencial, cinética, eléctrica, química. Pero para esta materia, lo que nos va a importar es esa energía en forma de calor. Podemos decir entonces que un análisis de un sistema cerrado estacionario, aplicando la primera ley, se puede derivar en esto. El cambio de energía interna sería igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Y en un sistema cerrado estacionario, el balance de energía sin trabajo quiere decir que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura entre un antes y un después. Si ahora hacemos el balance de energía de un sistema de flujo estacionario, recordando aquí pues que un sistema cerrado quiere decir sistema cerrado y sistema abierto. El sistema cerrado no tiene ningún tipo de... Solamente se transfiere energía en forma de calor a través de sus paredes, no de masa. Y este flujo estacionario pues ya estamos hablando de un sistema abierto en que hay un flujo y se necesita una superficie de control. El balance energético entonces para un sistema de flujo estacionario es el calor es igual a la tasa de cambio de la masa o el flujo másico por la diferencia de entalpías o el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Y si es el balance de energía del sistema flujo estacionario en la superficie, entonces es igual a los calores que se encuentren o a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuántos tipos de mecanismos de transferencia de calor hay? Existe la conducción, la convección y la radiación. Donde la conducción es una transferencia de energía más no de masa. Recordando entonces que el calor, al ser un tipo de energía, se manifiesta a nivel molecular con la agitación de esas moléculas. Entre más rápido estén ellas moviendo, chocando, más calor tendrá el sistema o lo que estemos analizando. Pero no hay transferencia de masa. La convección es una mezcla entre la conducción y la mecánica de fluidos. Es decir, por ejemplo, si tengo una placa caliente y le va a colocar un ventilador para enfriarla, ese sería un caso de convección. Y radiación es una energía que se emite por ondas electromagnéticas, no necesita un medio para ser transmitida. La conducción entonces tiene lugar tanto en sólidos, en líquidos y en gases. Y como decía anteriormente, lo que se transfiere es energía, pero no masa. Por ejemplo, si tenemos un café, una taza de café, esa taza de café caliente, si la dejamos en un cuarto, al cabo de un rato esa taza de café se ha enfriado. Suponiendo que no había nadie más, ¿no? Y que nadie le echó un hielo o algo al café para enfriarlo. Nadie colocó algo en el café o tiró algo del café, quitó algo del café para que el café se enfriara. O sea, solamente fue un cambio energético.
por ejemplo, en ese caso del herrero, la punta de lo que está el martillando está a rojo vivo. Ustedes pueden ver, la persona está sin guantes y debería contener algún tipo de protección. Pero él puede sostener esa pieza sin guantes. ¿Por qué? Porque acá todavía no se ha transferido ese calor tan alto que hay en la punta. Al ser el mismo material, entonces se habla de la conducción del calor. Aquí está más caliente, acá está menos caliente. La conducción entonces nos lleva a pensar en que hay una propiedad de los materiales en la cual va a permitir transmitir más fácil o menos el calor. Esa propiedad se llama la conductividad térmica y es diferente para cada material. Las unidades para medir conductividad térmica es igual acá, donde la K es el símbolo de la conductividad, igual a watts metros por grado centígrado. Entre mayor sea conductor de energía y de electricidad, mayor conductor de calor y viceversa. Haciendo un símil eléctrico, nosotros tenemos aquí una diferencia de voltaje. Esas dos diferencias de voltaje están teniendo una resistencia en medio, y ahí está el sentido de la corriente, donde podríamos entonces diferir que el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2. Para el calor es igual. Tenemos dos diferencias de temperatura. Tenemos T1, T2 y una resistencia, una superficie, algo por la cual ese flujo de calor va a atravesar. Entonces tenemos que ese flujo de calor es igual a las diferencias de temperatura por esa resistencia que hay ahí. Podemos ver entonces entre el símil eléctrico y el símil transferencia de calor. Este delta X se refiere a ese espesor de pared. El calor es una unidad vectorial, eso es de naturaleza vectorial, perdón. ¿Qué quiere decir? Que tiene una cantidad y una dirección. Usualmente el flujo de calor va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Aquí ustedes pueden ver entonces entre la parte eléctrica y la parte de transferencia de calor cómo se pueden asimilar la ley de Fourier con la ley de Ohm. Entonces esta es una tabla de los materiales conductores ordenados según su conductividad, donde podemos decir que la plata es el material que conduce mejor el calor. Vemos también el cobre entre los primeros, y ustedes recordando lo que les decía, un material que es buen conductor térmico usualmente también es buen conductor eléctrico o viceversa. Ahora, hablando de la convección, recordemos que él tiene que ver con la conducción y la mecánica de fluidos. Es entre una superficie sólida y un líquido gas que estén cercanos. Lo que hablaba ahorita, conducción y mecánica de fluidos son los dos efectos combinados. Y se pueden presentar de dos tipos, de la convección natural o libre y la conducción forzada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un globo hidrostático, ¿cómo sube? Entonces tenemos un ventilador de aire caliente que infla el globo. Usualmente el aire caliente tiende a subir porque algo a mayor temperatura, bueno, no voy a decir eso todavía, más adelante. Una olla con agua hirviendo. Tenemos una superficie que sería pues la olla como tal, por la cual se transfiere el calor a un fluido, en este caso el agua, que está hirviendo los huevitos. O el viento que pasa a través del cabello o la cabeza de alguien. Entonces, ¿qué es densidad? Densidad
es una tasa, ¿no?, que mide la masa por la unidad de volumen. La unidad o símbolo de la densidad es ρ. Y entre la densidad, que es más denso el agua del aceite, pues es el agua la más densa. Un ejemplo clásico que siempre digo es como pensar en la sopa, ¿no? O sea, en la sopa, cuando uno le sirve la sopa, pues uno lo que ve es que la grasa, si muy grasienta la sopa, uno ve que la grasa está encima de la superficie. Entonces, ¿cuáles son los efectos térmicos en la densidad? Entonces tenemos esta ley de Charles, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Entonces, a mayor temperatura, menor densidad. Por eso es que el aire, en el caso de aire caliente, asciende, sube. Entonces la densidad también es afectada por la energía térmica. Ustedes saben que el agua tiene pues una característica, y que es cuando se enfríe, cuando se congela, la densidad, el volumen es mayor. Por lo tanto, si el volumen es mayor, la densidad va a ser menor. La convección forzada es cuando nosotros forzamos a un fluido, sea líquido o gas, a pasar sobre una superficie. Por ejemplo, lo que hablamos ahora de la placa caliente. Si tenemos una placa caliente y la queremos enfriar, prendemos un ventilador. Entonces ese aire está pasando por la superficie de la placa caliente, pero nosotros hemos inducido esa velocidad, es decir, la estamos dejando enfriar al aire libre, no es el viento así de la tarde que está enfriando la placa. Entonces, al tener algo que fuerce, que le dé una velocidad a nuestro fluido, entonces ahí ya se vuelve una convección forzada. Otro de los ejemplos de convección es pues la bioclimatización, o la climatización en hogares. Aquí tenemos un calentador, ¿no es cierto? Entonces el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Lo mismo pasa aquí, a la orilla del mar, ¿no es cierto?, que se calienta más fácil el agua, la tierra, entonces ahí comienza el ciclo también de, por eso se originan los vientos. Entonces, natural o libre es porque el fluido se mueve debido a las diferencias de densidad causadas por un gradiente térmico, por una diferencia térmica. Uno de los ejemplos de la convección, pues también podríamos hablar sobre los calentadores de aguas solares, ¿cierto? Donde estos son paneles donde está el agua. Entonces ustedes, como pueden ver, el techo tiene una inclinación. Entonces el agua fría entra por abajo, el sol va a estar dándole al panel, entonces el agua se va a subir, y ella naturalmente, el agua caliente, va a subir y es la que va a ser utilizada. Ahora, la radiación, como decía anteriormente, no requiere un medio para transmitir. Es una energía emitida en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, un ejemplo de radiación es el horno microondas o la radiación solar. Nosotros recibimos la energía del sol a pesar de estar a tantos miles de kilómetros, millones de kilómetros de distancia, pero la energía del sol la recibimos por radiación. Y como sabemos, el espacio se puede considerar vacío, no hay ningún medio para, digámoslo así, transmitir esa radiación. Usualmente en la vida cotidiana o en ingeniería, estos sistemas de transferencia de calor están conjugados. Aquí podemos ver la conducción, en que el cabo está más caliente o menos caliente, que esto depende pues entonces de la conductividad del material del cabo. Tenemos aquí la convección, que es que pasa del calor de la superficie de la olla al agua que está dentro, y la radiación, que son las ondas electromagnéticas, las cuales se generan por la boquilla de ese calor que nos ha aprovechado directamente para calentar nuestra agua, nuestra olla. Hay miles de aplicaciones en la industria, como hablábamos al principio. La pasteurización de leche. La pasteurización de leche utiliza intercambiadores de calor
para en una fracción de tiempo muy corta, podríamos hablar de 30 segundos, hacer una caída de temperatura de la leche, no, de 30 a 1 o 2 minutos, la temperatura de la leche en unos 40 grados, es decir, se calienta la leche a 80 y en cuestión de medio minuto la leche debe estar a 30, 40 grados. Esto se hace con el fin de ¿qué? De matar bacterias. La generación de vapor a partir de calderas. Entonces tenemos, pues obviamente, una fuente de energía que puede ser carbón quemado, puede ser un quemador de gas natural o lo que sea. Y este calor, dependiendo, por ejemplo, si tenemos una caldera piro o acuotubular, es el que va a calentar los tubos o va a calentar directamente el agua para que ese calor sea transferido al agua y esa agua se transforme en vapor. Y los intercambiadores de calor para diversos usos. Bueno, intercambiar de calor era el de pasteurizar la leche, otros para enfriar, podemos hablar así como los radiadores, ¿no? Para enfriar, por ejemplo, el líquido, valga la redundancia, el líquido refrigerante del carro. Entonces se utiliza un radiador para poder bajarle la temperatura a este fluido. Esterilización térmica de las aguas que se devuelven a los ríos. Cuando al agua se le da un uso comercial por parte de una empresa, entonces debe haber un manejo de esa agua. Y ese manejo de esa agua debe incluir también que el agua no se debe volver tan caliente al río, porque de todas maneras a esa temperatura no estaba el hábitat acostumbrado, diseñado, entonces puede ser nocivo para el medio ambiente. Estas son las referencias. Este sería nuestro libro guía. Cualquier cosa, si ustedes no lo tienen, me lo pueden solicitar, yo se los puedo pasar vía correo electrónico. Muchas gracias.